Supongamos que tenemos una función continua definida en el intervalo 0 y L. En este caso acá tengo dibujado el gráfico de una función. Pero podría ser cualquier función continua en el intervalo 0L. Entonces hay dos formas de extenderla, esa función que está definida en 0L, al intervalo menos LL. ¿Tá? Una es extenderla de forma que f de menos x sea menos f de x. Es decir, si yo tomo un punto en el intervalo menos L0, que es donde la quiero definir, pero no la tengo definida, ese es un menos x para algún x del 0L. Entonces, f de menos x, ¿cuánto la hago valer? Bueno, menos f de x. En este caso, este era f de x, acá la hago valer menos f de x. Esto es lo que se llama la extensión impar de la función f al intervalo menos LL. Pero también puedo hacer la extensión de forma par, es decir, que f en menos x sea exactamente igual a f de x. En lugar de valer el opuesto, que valga lo mismo. Esto es lo que se llama la extensión par de la función f al intervalo menos LL. Y una vez que tengo hecha la extensión, ya sea impar o par, al intervalo menos LL, puedo hacer una extensión de la función a todos los reales de forma periódica. Es decir, ¿qué hago? Acá tengo menos L, 0, L. Digamos que estoy construyendo la extensión impar. Ahora en el siguiente intervalo, que sería... Fíjense que esto acá mide 2L, ¿verdad? Esta longitud es 2L. Acá estaría 2L, 3L. Esto también de L a 3L mide 2L. Bueno, pero hago así la extensión a todo R copiando lo mismo cada 2L. Es decir, que f de x más 2L sea igual a f de x para todo x. O sea, de esa manera puedo extender a todos los reales, porque si la tengo definida en menos LL, ahora cualquier otro x en el intervalo de sumarle 2L, que en este caso es el L3L, cualquier x de acá, ¿cuánto va a valer? Bueno, lo mismo que el f en x. O sea, es copiar esto cada 2L. ¿Está bien? Eso se llama una función periódica de periodo 2L. Y lo mismo puedo hacer con la función, con la extensión par. La extensión par puedo hacerla también periódica de periodo 2L. Fíjense que si esto era menos L y acá L, acá puedo poner 2L, 3L y también se verifica esta ecuación. Es decir, que dada una función continua cualquiera definida en 0L, puedo hacer la extensión impar o la extensión par al intervalo menos LL, que tiene longitud 2L, y después hacer la extensión a todos los reales haciendo una función periódica de periodo 2L. Fíjense que si yo considero una función definida en 0L que no empieza y termina en 0, o sea que el valor en 0 es distinto de 0, pensando en la ecuación del calor, se corresponde con una distribución inicial de temperatura que no tiene la condición de borde que estudiamos, pero tiene otra. Si hacemos la extensión impar al intervalo menos LL, como es impar, en menos x vale menos f de x, queda esta gráfica y cuando la copio, la traslado para hacer la periódica de periodo 2L, me queda una función que es discontinua. Pero es lo que se llama una función continua a trozos. ¿Qué quiere decir? Que es continua en intervalos cerrados y los puntos de discontinuidad son aislados, o sea, es el único punto cerquita de él en el cual hay una discontinuidad. ¿Está bien? Si hiciéramos en este caso la extensión par,
en ese caso nos quedaba una función continua. Pero en general lo que vamos a mirar es el espacio de las funciones continuas a trozos, 2L periódicas definidas en el intervalo -LL. Consideremos entonces una función f de Rn continua a trozos y 2L periódica. Por ejemplo, como las que obtenemos a partir de una distribución inicial de temperaturas en una barra de largo L, extendiéndola al intervalo -LL, ya sea de forma par o impar, y luego extendiéndola a todo R de forma 2L periódica. ¿Tá? Ya vimos que en ese caso nos queda una función continua a trozos. La serie de Fourier de f es esta expresión que está acá, que le voy a llamar S de f, que es a sub 0 sobre 2 más la suma de k igual 1 hasta infinito de a sub k coseno de kpi sobre lx, más la suma de k igual 1 hasta infinito de b sub k seno de kpi sobre lx. Ahora les voy a decir quiénes son estos coeficientes, a sub k y b sub k, que se llaman los coeficientes de Fourier de la función f. Pero antes de decirle esto, quiero que miren que si, por ejemplo, los coeficientes a sub k se anulan, tenemos una serie de la forma que encontrábamos al resolver la ecuación del calor, una serie de senos. Bueno, ¿cómo se calculan los coeficientes a sub k y b sub k, es decir, los coeficientes de Fourier? Se calculan utilizando las siguientes fórmulas. El a sub 0 es 1 sobre L, la integral entre menos L y L de f de x. Los a sub k para todo k es la misma integral, pero multiplicando f por coseno de kpi sobre L por x. Y los b sub k, la misma integral, pero en lugar de multiplicar por coseno, multiplicamos por seno. O sea que en esta serie que está acá, que es la serie de Fourier, ¿cómo se calculan estos coeficientes? Bueno, esto es la integral de la función f, recuerden que es la serie de una función f. Estos es la integral de la función f multiplicada por esta misma función, y estos la integral de la función f multiplicada por esta misma función. ¿En dónde se calculan las integrales? En el intervalo -LL, y siempre se divide por 1 sobre L. Observen que si la función f es impar, o sea, quiere decir que f de menos x es menos f de x, entonces el coeficiente a sub 0 da 0, porque estamos integrando en un intervalo que es simétrico alrededor de 0, entonces las funciones que son impares integran 0. A su vez, si ustedes se fijan, el coeficiente a sub k, tenemos una función impar por coseno, que es una función par, entonces esto da impar y también se anulan todos los coeficientes a sub k. Sin embargo, cuando calculamos los b sub k, impar por impar da par. Entonces esta integral da 2 veces la integral entre 0 y L de esta función. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy calculando la serie de Fourier de una función impar, justamente me queda una serie de senos, una suma infinita de senos. ¿Qué es lo que nos interesa acá, obviamente? Es cuando esta serie de Fourier de la función f converge uniformemente a la función f. Es decir, cuando dada una función f de Rn continua a trozos y 2L periódica, como las que aparecen cuando considero la ecuación del calor, considero la distribución inicial de temperaturas y hago su extensión 2L periódica a todo R, cuando esta serie converge a la función f, puntualmente, uniformemente, es decir, cuando puedo escribir la función f como una suma de senos y cosenos. En particular, podría ser solo de senos si la extensión que hago es una extensión impar a todo R. O sea, entonces, ¿cuándo puedo escribir la distribución inicial de temperaturas como una suma infinita de senos?